Familia de la fe, qué bueno poder estar en esta mañana de domingo con todos ustedes y compartir juntos este tiempo de nuestra celebración. Recordemos quedarnos en casa y tener todos los cuidados de bioseguridad que necesitamos para poder erradicar este virus de en medio de nosotros y poder volver a juntarnos en la congregación nuevamente cuando ya sea el tiempo que Dios disponga para esto. Hoy queremos celebrar, hoy queremos darle gracias a Dios también, primero por sus vidas y por cada vida de los que a través de este medio nos ven y se conectan para recibir este mensaje de la palabra de Dios. Y quiero hacer una pequeña oración por todos ustedes y por este tiempo que vamos a celebrar. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permite celebrar en esta mañana de domingo, Día del Señor, en el cual nos unimos en un mismo espíritu, quedándonos en casa, pero juntos en familia, celebrando tu día y alabando tu bendición en Cristo Jesús. Amén. La palabra nos dice en el Salmo 123, en los versículos del 1 al 3. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová, nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. El Señor nos lleva en esta mañana a que alcemos nuestros ojos a Él, a través de su palabra, y quiere que tengamos este tiempo de celebración juntos. Hoy tenemos nuevamente invitado a nuestro amigo, el pastor Óscar Ahumada, el cual quiere complacernos y bendecirnos con una adoración y una alabanza para nuestro Dios y para que todos podamos allá en nuestras casas celebrar al Señor. La oscuridad no prevalecerá, porque el Dios que sirvo siempre triunfará. Mi Dios no fallará, mi Dios no fallará. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Nunca huiré de los gigantes.
cuando me siento perdido y cuando me siento solo, cuando ya no queda nadie y los amigos se han ido, allí estás tú, Jesús, allí estás tú. Cuando llega la derrota, cuando pienso que he fallado, cuando me siento juzgado y me siento señalado, allí estás tú, Jesús, allí estás tú. Mirando desde tus ventanas, derramando bendiciones, hasta que sobreabunde y nada falte ya. Tú me sorprendes, me llenas con tu amor, tú me cautivas, tú eres mi amado. Cuando llega la derrota, cuando pienso que he fallado, cuando me siento juzgado y me siento señalado, ahí estás tú, Jesús, ahí estás tú. Mirando desde tus ventanas, derramando bendiciones, hasta que sobreabunde y nada falte ya. Tú me sorprendes, me llenas con tu amor, tú me cautivas, tú eres mi amado. Tú me sorprendes, me llenas con tu amor, tú me cautivas, tú eres mi amado. Ese es mi Dios, el que abre los mares por mí. Ese es mi Dios, el que abre los ríos por mí. Ese es mi Dios, el que para el sol, el que me sorprende, el que me atrae con lazos de amor, el que me llena con su bendición, el que me ama con eterno amor, el que fija sus ojos en mí. Tú me sorprendes, me llenas con tu amor, tú me cautivas, tú eres mi amado. Tú me sorprendes, me llenas con tu amor, tú me cautivas, tú eres mi amado, tú eres mi amado, tú eres mi amado, tú eres mi amado, Jesús. Después de celebrar este tiempo de alabanza y de adoración juntos, quiero bendecir también a las personas que siembran, pero quiero compartirles una pequeña reflexión.
y la reflexión tiene como título sobre la tumba de Tutankamón. Y dice en la historia que el arqueólogo y egiptólogo inglés Howard Carter fue el que descubrió la tumba de Tutankamón. Cuando este hombre descubre la tumba, encuentra muchas semillas de trigo, las cuales habían echado con el cadáver de aquel faraón, y las semillas estaban en unos cántaros metálicos de bronce y otros de plata, y estaban guardadas allí. Y el arqueólogo, al sacar las semillas, ordenó que las sembraran en la ribera del río Nilo. Después de que las sembraron, vino el tiempo de la cosecha, y aquellas semillas, después de sembradas, produjeron una abundante cosecha. Dice que era tan bueno el grano que produjeron, a pesar de que tenían tantos años de estar guardadas, pero mientras estuvieron allí, estuvieron conservadas. Cuando se sembraron, esas semillas produjeron un abundante fruto. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando nosotros tomamos lo que nos dan por nuestro trabajo, o recibimos si una persona es pensionada, su salario, su pensión, de ahí le corresponde a Dios a un 10% y una ofrenda de corazón voluntario. Y cuando nosotros mantenemos esa semilla guardada, pues no va a producir fruto. Pero cuando la sembramos en el reino de Dios, dice la palabra que producirá fruto a 30, a 70 y a 100 por uno. Así que, como aquel arqueólogo, egiptólogo sembró la semilla y produjo fruto, así también nosotros sembremos para la obra del Señor, para que produzca fruto, no solamente para nuestra vida, sino para nuestra familia. Vamos ahora a la palabra de Dios. Quédese con nosotros y compartimos. Familia, vamos a la palabra en esta mañana y quiero compartirles un tema que he titulado Una metamorfosis peligrosa. Y cuando hablamos de metamorfosis tenemos que ir a su raíz, que viene del griego metamorfos, que significa transformación, pero también significa un cambio o algo que se utiliza para dañar o para superar una etapa. ¿Y por qué este tema? Porque quiero hablarles sobre el libro de Joel. Cuando vamos al libro de Joel, al profeta menor Joel, nos habla acerca de un gran ejército que Dios envió contra su pueblo. Y podemos pensar, cuando la palabra nos habla del saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, que es un gran ejército de muchos animales. Pero si miramos y nos enfocamos en lo que es salir a la biología, vemos que tanto la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta son un solo animal. Y todos estos nombres se refieren a un solo insecto. La palabra nos dice en el libro de Joel, en el capítulo 2, en el versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. La langosta es un insecto de la familia de los ortópteros, llamado saltamontes o salteadores. Son verdaderas plagas invasoras y en la Biblia se nombran en varias oportunidades como un elemento destructor. La palabra nos dice en el libro de Éxodo, en el capítulo 10, versículos del 4 al 6, y si aún rehusas dejar ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó y lo que quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. Y llenarás tus casas y las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos,
desde que ellos fueron sobre la faz de la tierra hasta hoy. Entonces vemos cómo la palabra nos habla de esa plaga, porque el faraón no dejaba ir al ejército, al pueblo de Israel, y Dios le envió esa langosta como una plaga. Y en el versículo 15 del mismo capítulo 10 de Éxodo dice la palabra del Señor: y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la tierra, y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles, ni en hierba del campo, en toda la tierra de Egipto. Entonces, al mirar la langosta, es una plaga destructora, es una plaga que consume todo lo verde, todo, dice que aunque los árboles también. Y esto nos habla de una total devastación. Lo que nos dice Joel, volviendo al libro de Joel, detalladamente es acerca de la metamorfosis de estos animales, y también nos habla del desarrollo de este animal hasta llegar a la adultez. La adulta pone el huevo, la larva que sale del huevo es la oruga. Luego pasa a ser saltona y con alas en desarrollo y crecimiento. Sigue luego el revoltón, que es el que en ocasiones se llama el langostín, y luego pasa a, este tiene todas las características de una adulta, pero no vuela, y la langosta, que es la que ya está lista para volar y devorar lo que queda. Este es el insecto adulto. Pero pareciera esto una clase de biología y no una predicación de la palabra. Y dirán ustedes, bueno, y el pastor hoy nos está hablando de biología. Pero esto me refiero, ¿para qué? Para que podamos entender lo que dice la palabra en el libro de Joel. ¿Por qué? ¿Por qué hago toda esta especificación? Para entender, porque también esto lleva una parte espiritual. El Señor le está hablando a su pueblo cómo el pecado puede destruirlos y dañar nuestra relación con Dios. Y en el mismo libro de Joel, en el capítulo 1, pero en el versículo 4 dice: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Vemos que vino un proceso de devastación. Y esto nos lleva a entender que la oruga empieza comiéndose los bordes de las hojas. La parte más blanda que tiene la hoja se la come la oruga. Ella empieza por los bordes comiéndosela. Pero también así comienza el pecado en el corazón del hombre. Empieza a afectar el corazón, pueden ser por celos, pueden ser envidias o pueden ser avaricia. Luego de la oruga viene la siguiente etapa de la metamorfosis de la langosta, que es el saltón. Y el saltón se come la hoja completa, lo duro de la hoja, y así sigue el pecado, afectando y comiendo más del corazón, y viene el odio y el rencor en su evolución o metamorfosis, y pasa a ser luego la tercera fase, que es el revoltón, que sigue devorando las ramas y puede afectar toda la planta. Es aquí donde el pecado afecta a toda la persona, afecta a todo el ser humano con mentiras y falta de perdón. Esto es comparado con el revoltón, lo que el pecado hace en el corazón y en la vida del ser humano. Luego de esto viene también el tercer paso, ¿cierto? La tercera fase de la metamorfosis, que es la langosta, que devora todo lo que quedó de la corteza y afecta hasta la raíz, dañando toda la planta,
dañando todo y acabando con toda la planta. Así es el pecado, produce tanto daño y forma una raíz de amargura que termina contaminando a toda la persona, y no solamente eso, sino que también contamina a todo el ser, el cuerpo, o a toda una congregación. Eso hace el pecado. Empieza por algo tan pequeño como una oruga, pero termina en algo tan grande como la langosta. En Hebreos, en el capítulo 12, en el versículo 15, dice la palabra del Señor: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Entonces, al mirar la última etapa de la langosta, que es cuando ya está la adulta, que es la que consume, como leíamos en el libro de Éxodo, consume todo lo verde del árbol, la corteza, y termina hasta dañar la raíz, lo mismo sucede en el proceso del pecado en la vida del ser humano. Cuando viene ese último proceso de ya la langosta, es cuando el pecado está tan metido en el corazón de la persona, está produciendo y afectando tanto que se forma una raíz de amargura, o sea, daña la raíz que tenía en su vida, una raíz buena, una raíz fructífera, y empieza el pecado a producir entonces una raíz de amargura en la persona, y esto puede contaminar a la persona, pero también a todo un cuerpo, a todo un grupo de personas. Debemos recordar que la Biblia nos dice que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Eso está en Juan 10:10, la primera parte del versículo. Por tanto, el pecado viene de él y quiere destruir y matar lo que Dios creó. Satanás no vino para nada bueno. Él vino para matar, para dañar, para destruir al ser humano. Aquello que Dios más ama, porque dice la palabra que nos amó tanto que dio a su único hijo. Y esa rabia, esa envidia que Satanás siente por el ser humano es grande, que quiere destruirnos, quiere matarnos. Él quiere destruir y matar lo que Dios creó. Pero el Señor Jesús vino para deshacer las obras del diablo. En la primera carta de Juan, en el capítulo 3, versículos del 7 al 9. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si miramos lo que dice la palabra, el apóstol Juan en su primera carta, en ese capítulo 3, nos está hablando acerca de que Satanás vino para dañar, para destruir, pero Jesús vino con un propósito mayor, y es el de deshacer las obras del diablo. Y lo que Dios va a hacer a través de su misericordia, lo que Dios va a hacer a través de su favor, es restituir todo lo que Satanás nos ha robado. Y debemos entender entonces que Dios quiere darnos de lo mejor, que nosotros debemos alabarlo por su infinita misericordia, por su abundante gracia, que nosotros debemos entender que lo que Dios quiere hacer es traer una restitución. ¿Y cómo viene esto? A través del perdón, a través de tomar una decisión de arrepentimiento de nuestro corazón. Joel, en el capítulo 2, en el versículo 18 al 26 dice: y Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta.
Su faz será hacia el mar oriental y su fin al mar occidental. Y exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová nuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, dice el Señor, los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros, dice el Señor, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Lo que el Señor está hablando es de una restitución, y me agrada mucho cuando empieza ahí en el versículo 18 el Señor diciendo: Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. El Señor nos está mostrando algo que ha venido al corazón del ser humano a través de Satanás, y es que él quiere matarnos, él quiere destruirnos, pero el Señor está solícito por nosotros para transformar toda maldición en bendición. Como dice la canción que estuvimos cantando hoy, Él cambiará todo lo que Satanás ha producido en mal, lo transformará para bien en nuestras vidas. Y es importante que entendamos esto, amables amigos y familia que me están viendo. Es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere transformar el corazón del ser humano, pero es una decisión nuestra. Nosotros somos los que determinamos y decidimos aceptar esa ayuda de Dios. Luego el Señor dice que Él responderá y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Aquí está hablando de la provisión física. A veces la gente piensa que Dios solo es espiritual, pero Dios nos habla en su palabra que va a enviar una bendición física, material. Y dice: yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Dios está hablando de una provisión sobreabundante, pero somos nosotros los que la recibimos. ¿Al qué? Al creer, al confiar en que Dios puede hacerlo. Pero está en cada uno de nosotros aceptar o dejar pasar esa bendición que Dios tiene para nosotros. Y luego el Señor empieza a hablar de defender a su pueblo. Dice: voy a hacer alejar al del norte. Y dice: lo echaré en tierra seca y desierta. Luego empieza el Señor, dice: no teman. Y no está hablando solo a su pueblo, sino a la tierra. Dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aunque haya venido la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, aunque haya habido esa metamorfosis y haya venido esa afectación de pecado al corazón del ser humano, Jesús vino para deshacer esas obras. Jesús vino para restaurarnos, pero no solamente restaurarnos de una manera espiritual, no solamente para restaurar nuestra alma, sino también para bendecirnos físicamente. Jesús afecta a toda la persona. Nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Y Jesús lo primero que hace es transformar nuestro espíritu. Un espíritu muerto es renacido. Luego el alma empieza una transformación y un cambio de un proceso en el cual Dios quiere meter su mano y empezar a cambiarnos. Pero luego de allí viene unas bendiciones físicas, o sea, Dios quiere transformar. Si alguien está enfermo, dice la palabra que debemos declarar sanidad, y Él viene solícito por nosotros para transformar nuestra vida, para bendecirnos, para cambiar la maldición en bendición. La palabra es clara ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10,
en el versículo 10, cuando el Señor está hablando y dice que el enemigo vino para hurtar, matar y destruir. Dice la palabra, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dios no es mezquino, Dios no es tacaño. Si 7 años duró o si 4 años, no sabemos el proceso de aquella pérdida que hubo, Dios va a restituir. En otra parte dice la palabra, Dios restituirá 7 veces más. Y ese es el propósito de Dios. Tal vez hay alguien allí mirándonos y su corazón está lleno de amargura, lleno de resentimiento, falta de perdón. Está metido en este proceso de destrucción que el enemigo ha traído contra su vida. Pero quiero decirle que hoy hay salvación, hoy hay libertad de parte del Señor. Y Él está hablando a la tierra y nos está hablando a nosotros. Y no solamente a toda la raza humana, sino también le habla a los animales. Dice en el versículo 22 del capítulo 2 de Joel, dice: animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, y la higuera y la vid darán sus frutos. Lo que el Señor está diciendo, después de esta catástrofe, después de esta situación tan difícil, después de este virus tan tremendo, va a venir una bendición, va a reverdecer todo, va a volver a una economía fluyente sobre los hijos de Dios, una economía que fluye del cielo. Los hijos de Dios debemos depender de los recursos de Dios, no de los recursos humanos. A veces dependemos de nuestro trabajo, a veces dependemos de nuestro patrón, o dependemos de la persona que estamos sujetos a ellos en servidumbre o en trabajo, y dependemos, pero Dios quiere que dependamos de Él. Y Él traerá su bendición y Él traerá su transformación, porque lo que Él quiere es transformar. Él quiere hacer que nuevamente el pasto reverdezca, que los árboles produzcan fruto. Y esto habla de ¿qué? De una bendición sobrenatural. Y tal vez mucha gente ha estado pensando hasta suicidarse. Días pasados que oraba, el Señor me decía: ora por estas personas, porque hay personas que han pensado quitarse la vida debido a esta situación tan crítica y tan caótica que estamos pasando, como ha sido este coronavirus o este COVID-19. Pero quiero decirles que en el Señor hay esperanza, porque ha sido este COVID ha sido como esa oruga, ese saltón, ese revoltón, esa langosta que han venido comiéndose como la economía del país, la economía de las empresas. Hemos visto muchos lugares cerrar, hemos visto muchas empresas terminarse, y son empresas de años, pero Dios tiene algo mejor todavía. Y esto no fue que se salió de las manos del Señor. Esta situación no fue que Dios se descuidó y el diablo fue y le quitó y empezó a hacer maldades. No, aún Satanás está sujeto a la autoridad de Dios. Aunque Él vino para matar, para hurtar, para destruir, Jesús vino para darnos vida y vida abundante. Y esto que nos dice el Señor a través del libro de Joel. Y dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. O sea, Dios está trayendo algo nuevo. Dios va a traer algo mejor después de esto. Y como les decía anteriormente, no fue que se salió de las manos esto de Dios. Dios sabía que esto iba a suceder. Y muchas veces, y lo han dicho muchas personas, Satanás quiso como cerrar las iglesias, pero Dios colocó una iglesia en cada hogar. Y es tiempo de estar levantando altares de adoración en nuestros hogares. Altares que glorifiquen al Señor. Porque Él quiere hacer cosa nueva. Él quiere hacer cosa nueva. Dice: no traigan a la memoria, en Isaías dice: no traigan a la memoria las cosas pasadas ni las cosas antiguas, porque aquí yo hago cosa nueva. Y es lo que le está diciendo el Señor al pueblo y nos está diciendo a nosotros en esta mañana. Él va a traer cosa nueva. No nos preocupemos, no nos afanemos, Él lo va a hacer. Él conoce la historia hasta el final. Dios ya fue a Apocalipsis, Dios ya fue al final de la palabra. Él fue el que le reveló a Juan el Apocalipsis.
Él sacó a Juan allí de su entorno en la isla de Patmos y lo trajo al futuro y le mostró que había un triunfador y se llama Jesucristo. No nos demos por vencidos. Tal vez hemos pensado en esta hora, ha sido difícil, tremendo, pero ha sido un proceso como esta metamorfosis peligrosa que les digo hoy en este tema. Así ha sido este tiempo. Y ha venido tal vez el enemigo ganando espacio en muchos corazones. Pero no es tiempo de seguir quejándonos. Ahora es tiempo de hacer un alto en el camino y saber que Dios tiene el control y que el Señor nos va a dar cosas mejores. El saltón vino y dañó, el revoltón, la oruga comieron y después la langosta arrasó con todo, pero Dios viene solícito por nosotros a traer una mayor bendición, a reverdecer los pastos, a que los árboles produzcan fruto. Que se comió toda la langosta, el Señor vuelve a traer todo y todo lo hace nuevo, porque Él quiere vernos llenos de gozo en Él. Y está diciendo el Señor, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Cuando el Señor habla de vino y aceite, habla de gozo, pero también habla de unción. Y los lagares se llenarán de trigo, el lugar donde guardaban el trigo, donde lo trillaban, los lagares. Eso significa abundancia. Y lo que Dios está diciendo ahí en ese versículo 24 del capítulo 2 de Joel, está diciendo, las eras se llenarán de trigo, está diciendo, voy a traer una bendición mayor. Y luego habla de que los lagares rebosarán de vino y aceite. Rebosaremos de gozo. Este tiempo ha sido de aflicción, sí. Para muchos terrible, para otros muy difícil, para otros no lo han sentido. Pero sea lo malo, lo peor o lo bueno, Dios va a traer algo mejor. Y quiero que quede en su corazón esto, familia de la fe. El Señor vino para traer algo mejor. Por eso Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No desfallezcamos. Eso está por terminar. Creemos firmemente que Dios va a hacer algo sobrenatural. Y este tiempo va a terminar. Y cuando termine, el Señor nos dice, yo les restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Y dice, finalizando el capítulo, el versículo 26, dice, comeréis hasta saciaros, pero no para llenar nuestro cuerpo y quedar satisfechos en nuestro cuerpo, sino, porque luego dice, y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios. El Señor está diciendo, dependan de mí. Yo los voy a bendecir para que me alaben, no para que nos olvidemos de dónde viene la bendición. Tal vez cuando ya no tenemos hacia dónde más mirar, es cuando miramos a Dios. Pero Dios quiere que a Él lo miremos en primer lugar y que no lo dejemos de último, como a veces sucede. Yo a veces digo que no debemos usar a Dios como el Dios bombero. ¿Cuántas veces hemos llamado a los bomberos este año? Ninguna. ¿Por qué? Porque no hemos tenido ningún incendio, ninguna situación de inundación en nuestra casa. No ha pasado nada grave. Pero si sucede un incendio, de una los llamamos. Así es con Dios, no puede ser. Necesitamos cambiar nuestra actitud para con Dios, porque sabemos que de Él viene la bendición. La palabra dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende del Padre. Y es allí donde nosotros debemos aferrarnos a Él y creer que Él va a tener una transformación, un cambio. A pesar de, Dios nos va a bendecir. A pesar de, Dios lo va a hacer. A pesar de, dice el Señor, comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. El Señor va a hacer grandes cosas. Las ha hecho a través de los tiempos. Y Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Así que no desfallezcamos. Creamos en Dios.
Esperemos en Él y confiemos, porque como dicen por ahí, cuando la noche es más oscura, es porque va a amanecer. Y estamos esperando el amanecer en la mano de Dios. Aunque esta metamorfosis ha sido peligrosa, Dios va a traer algo mejor para nosotros, y es su bendición, su protección y su cuidado. Confiemos en Dios y Él hará. Amén. Amada iglesia, vamos a tener una oración para poder terminar este tiempo y darle gracias a Dios, porque sabemos que Él tiene el control de todas las cosas. Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu infinita misericordia, porque sabemos que aunque hemos pasado por situaciones difíciles, aunque ha sido un tiempo que nadie lo esperaba, tú sí sabías que iba a suceder, pero tú estás atento para que clamemos a ti, para que te busquemos a ti, porque entonces tu respuesta vendrá inmediatamente. Alcemos nuestros ojos a Él, mirémosle a Él y Él nos responderá, porque Él es un Dios fiel, es un Dios poderoso. En Él no hay cambio ni sombra de cambio, porque Él es nuestro Dios, nuestro Padre que nos ama y somos sus hijos, llenos de su protección y su cuidado. Y Él va a traer trigo en abundancia, pero también vino y aceite para disfrutar, para alegrarnos, pero también gozarnos en la presencia con el Espíritu Santo. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos en Cristo Jesús. Amén y amén. Amada familia, qué bueno poder haber estado en esta mañana con Comunife en casa, y deseándoles que pasen un resto de día lleno de bendiciones y una semana llena de prosperidad. Mañana recuerde nuestro devocional del día y estaremos ahí prontos para seguir compartiendo la palabra de Dios. Hasta una próxima. Dios les bendiga. Les envío un abrazo para todos mis hermanos y que Dios nos guarde y nos bendiga. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te